Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro 2, No piense como un humano, y precisamente con el capítulo 11. Este capítulo 11 se titula Las canalizaciones en directo y estamos en la cuarta canalización ya, atributos de la salud y de la curación. Y vamos a comenzar esta segunda parte de esta canalización en directo, la cuarta que tiene este capítulo 11. En la pasada sesión nos había introducido Crión en las claves de la enfermedad para el ser humano. Nos decía muy claramente que es su elección la enfermedad. Emana directamente de ustedes mismos. Esto era el epígrafe enfermedad y desequilibrio. Después nos contó en el epígrafe polaridad la grandísima influencia de los cuerpos sutiles energéticos como antecedentes causales de lo que ocurre en el cuerpo físico, lo que ocurre en los cuerpos semiespirituales, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional. Todo esto a través de la influencia del magnetismo. Es decir, ¿cómo entendemos nosotros que es la energía sutil desde nuestra experiencia física? Y nos había dado algunas claves muy interesantes. Ahora comenzamos un tercer epígrafe que se llama movimiento y vamos a ver por qué Crión nos va a seguir hablando de la influencia de los cuerpos energéticos en el cuerpo físico en cuanto a antecedentes causales de la salud o de la enfermedad y cómo la medicina humana debe ir evolucionando hacia la familiarización con la vertiente energética de la espiritualidad, dado que si mente es causa, es decir, la mentalidad, las creencias, la percepción se van trasladando desde el cuerpo mental al cuerpo emocional, todo esto determinado por el nivel de consciencia, que son los cuerpos semiespirituales, y se acaba manifestando en el físico. Tus creencias se manifiestan en tu escenario y tu cuerpo físico es un elemento de tu escenario. Pues bien, vamos a comenzar con este tercer epígrafe, movimiento, que dice así: más sobre la polaridad del ser humano a medida que continuamos. Va a seguirnos hablando de polaridad, Crión. La siguiente acción crítica para su comprensión es el movimiento. Cuando los animales de la Tierra nacen, muchos de ustedes les observarán con respeto, pues poseen instintos e intuiciones que parecen desafiar lo que son. ¿Cómo es posible que un animal recién nacido sepa exactamente lo que tiene que hacer? No parece un animal sin inteligencia humana. Parece que hay una inteligencia de fondo que le está guiando. Conocen a sus depredadores, las crías cuando nacen. Apenas han salido del útero cuando ya saben dónde ocultarse. Saben dónde está la comida y todo ello aparentemente sin aprendizaje alguno. Como si se tratara de un recuerdo, por así decirlo. La ciencia a lo más que ha llegado es a pensar que este conocimiento innato con el que nacen las crías de los animales es una transmisión genética. Y efectivamente es así, pero es una transmisión genética de las capas espirituales del ADN, no de las capas físicas. Las capas espirituales que se corresponden con los cuerpos energéticos sutiles trasladan esa información a las capas físicas del ADN. Por lo tanto, están viendo una tercera o cuarta o quinta, una fase posterior, no la fase causal, que es que el espíritu ha diseñado todo eso así. Algunos de ellos también poseen la navegación magnética, como las ballenas, como los delfines, un matrimonio directo de los campos magnéticos biológicos propios y de la Tierra a nivel molecular, un entendimiento entre esa energía codificada que es el magnetismo
propio de tu configuración energética, aunque seas una ballena o un delfín, y el magnetismo de la Tierra. Escuchadme, queridos míos, observad a los niños. El espíritu desea que observéis a vuestros propios niños humanos. Al principio, cuando llegan, contienen algunos de los instintos e intuiciones que han traído consigo desde el conocimiento previo del espíritu. Es que le pasa también a las criaturas, a las crías, a los niños humanos. Hay que observar. Lo mismo que observas esa intuición en los animales, puedes observarlo en los bebés. Todavía no se ha desarrollado la impronta y la cultura que les rodea. La impronta, por resumirlo, los arrastres energéticos no resueltos de otras vidas, impronta kármica, por resumirlo, aunque hay otras variables en la impronta. Todavía no se les ha desarrollado la impronta, ni la cultura que les rodea les ha influido, como para mostrarles nada. Es decir, todavía no conocen nada mejor. Una de las primeras cosas que desean hacer los niños en cuanto adquieren movilidad suficiente para hacerlo, aunque sea sin la capacidad aún para caminar, consiste en girar. Los niños se giran, hacen así con la pierna y se dan la vuelta. Eso no es ninguna casualidad. Obsérvenlos. ¿Por qué lo hacen así? Lo hacen así porque intuitivamente saben que es necesario para equilibrar la polarización de sus órganos. Algo que nos ha hablado ya en el epígrafe pasado, polaridad. Nos habló incluso del biomagnetismo, que en el momento en el que Crión daba esta información, en 93 en este caso, era una sabiduría incipiente. Ahora ya hay bastantes doctores en el mundo que curan con biomagnetismo, que acompañan el equilibrio del paciente con imanes. Otros lo hacen con sus propias manos. Esto ya depende, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Por qué los bebés giran? Lo hacen así porque intuitivamente saben que es necesario para equilibrar la polarización de sus órganos. Cuando adquieren movilidad suficiente para levantarse y echar a correr, ¿qué es lo que hacen? Se toman de las manos y trazan círculos. Observe qué dirección toman. Porque es posible que en el hemisferio norte sea una dirección y en el hemisferio sur la otra. Obsérvenlo, dice Crión. Algunas de estas cosas pueden parecerles infantiles o estúpidas y nada científicas, pero son la verdad. El movimiento es crítico para el equilibrio. La dirección del movimiento tiene propósito. Por eso los chamanes de la antigüedad le daban importancia a los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Por eso ahora Crión, en su método de cocreación grupal o individual, te dice, sitúate en el eje norte-sur o en el eje este-oeste. Por eso el Feng Shui te dice que duermas precisamente cabeza al norte. Esto no es casualidad. La dirección del movimiento tiene propósito. Les hablaré de ello y luego, para aquellos que se muestren escépticos al leer esto, describiré por qué funciona más adelante en esta canalización. Pues ya es tiempo de que sepan estas cosas. Crión, ya es tiempo de que os familiaricéis con vuestra configuración energética. Ya es tiempo. Hay que hacerlo ya. Si tiene un movimiento giratorio hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj, movimiento antihorario, por encima del ecuador o del paralelo cero, eso es un empuje ligero para su polaridad. Es decir, eso equivale a un giro suave. Es bueno para la salud y ayuda a conservar el equilibrio. Polariza los órganos. Reequilibra la polarización de los órganos. Por encima del paralelo cero, hemisferio norte, un movimiento hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario, es para la curación,
pues hay mucha más energía desarrollada a través de este giro hacia la derecha. Hemisferio norte, giro hacia la izquierda, reequilibrio, giro hacia la derecha, curación, giro hacia la izquierda, prevención, giro a la derecha, corrección, prevención de un desequilibrio, corrección de un desequilibrio. Hemisferio sur, al contrario. Lo que les estoy diciendo ahora es lo contrario para aquellos que se encuentran debajo, es decir, su debajo, tal como ven la Tierra en sus mapas, por debajo del paralelo cero. Los reveladores siguen insistiendo en que la Tierra es redonda. ¿Por qué es esto así? Podrían preguntar. Se lo diré lentamente, entre paréntesis. Hay humor cósmico en esto, puesto que mi socio es metódico en su proceso y desea que los grupos de pensamiento, esos paquetes energéticos que le envía Crión a Lee Carroll, los grupos de pensamiento lleguen en paquetes lógicos y en orden secuencial. Debe ser que Lee Carroll, cuando empieza a recibir demasiada información, se pone nervioso y dice: Crión, vamos paso a paso, primero una cosa y después la otra, no me mandes varias a la vez. O se siente confuso y trata de hablar demasiado rápidamente para decir todo lo que le va llegando, temiendo que la información se pierda y no pueda ser repetida. Eso no deja de ser una reacción humorística para el espíritu. Es el ser humano lineal que, en cuanto algo se salta de lo lineal o va linealmente, sucesivamente, demasiado rápido, pues se pone nervioso. Dice: me voy a perder la información, no quiero que se me olvide. Entonces ve más despacio, Crión. Siguiente epígrafe. Tienen ustedes polaridad y es medible. Una parte de ella aparece en forma de dipolo simple, es decir, más y menos, como en un imán. Tenemos polaridad. Hay un aspecto de esa polaridad que es el polo negativo y el polo positivo. Les he dicho que su cuerpo tiene esta esencia de polaridad, incluso medible y visible a través de su aura. Importantísimo, el aura, la manifestación de los cuerpos energéticos sutiles. Rebosante de información. Toda la información de esa conciencia está en su aura, sabiendo leerla. La lectura del aura es algo que podemos desarrollar y que es interesantísimo desde un punto de vista de evolución espiritual, sobre todo terapéutico. Su aura es la suma y la diferencia de la polaridad y cambia con el equilibrio y la salud del individuo. En el aura se ve todo. Les he dicho que el campo magnético de la Tierra es como el sofá en el que se sientan magnéticamente. Somos una configuración magnética sobre otra configuración magnética más grande. La configuración magnética o energética sutil personal sobre la configuración magnética o energética sutil de la Tierra. Como el sofá en el que se sientan magnéticamente, del que disfrutan y que les sintoniza, el que les permite una buena salud e iluminación. Por eso, en fin, pues incluso se habla de caminar descalzo sobre el césped. Sobre la tierra es más desagradable, sobre el césped fresquito en una mañana primaveral, sobre la hierba, sobre la pradera, eso es muy agradable y eso pues parece ser que equilibra magnéticamente. Les permite buena salud e iluminación, buena salud y mayor discernimiento. Contesten a lo siguiente, 2 puntos. ¿Qué ocurre en el planeta cuando toman una barra de hierro imantada y la mueven de una forma repetitiva una y otra vez dentro de las líneas de influencia de otro campo magnético más grande? Generamos electricidad. Conocen muy bien la respuesta. Le llamamos electricidad estática. Pues utilizan este fenómeno diariamente, o el inverso. Pues eso crea energía, que ustedes llaman corriente.
y debido al hecho de que la utilizan diariamente, también tienen que admitir que existe y que es medible. Y no solo eso, es que llevamos muchos siglos orientándonos en el mar a través del magnetismo terrestre, con la brújula. Funciona por encima y por debajo del paralelo cero. Al girar se crea energía, hay corriente, hay equilibrio. Funciona por encima y por debajo del paralelo cero y no necesariamente debido a la rotación del planeta. Insiste Crión, planeta rota. Sino porque por encima del paralelo cero hay una influencia positiva del dipolo gigante, polo norte. Y por debajo hay una influencia negativa, polo sur. Magnéticos no coinciden con los polos físicos, recordemos, y además son móviles. Y desde que Crión está modificando el magnetismo de la Tierra, desde que lo ha estado modificando, pues con movimientos oscilatorios importantes. Esa es la razón por la que funciona lo de la barrita de hierro, la electricidad. El movimiento es el catalizador del equilibrio. ¿Cuántas veces han entrado en sus instalaciones sanitarias de ciencia moderna y le han pedido a usted que gire? Ninguna. Aquí hay conocimiento, exclama Crión. Esto es una información práctica y ya es hora de que la conozcamos. Entre paréntesis, el movimiento por sí solo no funcionará sin intención. Para una explicación más amplia, les ruego que vean el apartado de sesgos en Nueva Medicina en la página siguiente. No sé si llegaremos en la sesión de hoy. Otro epígrafe. Arriba y abajo. A continuación, y para ustedes, los sanadores, les diré algo. Recordemos que sanadores somos todos, unos conscientes e intencionados y otros no. A continuación, y para ustedes, los sanadores, les diré algo que les ayudará en la realización de su trabajo. Consideren al ser humano como polarizado. Al decidir imponer las manos sobre el humano, o si decide utilizar sus propias manos pero sin tocar al humano, hágalo de modo que represente el conocimiento de la polaridad dipolar. Hay que estar pensando, aquí hay una polaridad, positivo, negativo. Es decir, utilice ambas manos en ambos lados del humano, porque el humano está polarizado. Por ejemplo, por delante y por detrás. Por arriba y por abajo, por delante y por detrás. Considérese a sí mismo polarizado como el sanador. Y pase la energía a través de aquel que sea el objetivo de la sanación, el paciente. Descubrirá que de ese modo verá aumentada la aplicación que esté utilizando ahora en relación con esto, unos efectos incrementados del método de sanación que estés utilizando, sea el que sea. Lo cual también significa un posible nuevo diseño de sus cuadros de curación. Es que la medicina tiene que evolucionar, abandonar los protocolos rígidos de la medicina alopática, que desde principios de siglo se ha convertido en una dispensación química mayormente, y empezar a considerar los saberes ancestrales chamánicos, que todo esto ya lo sabían y que ahora nos están recordando otra vez los reveladores modernos, y que ya hay muchos indicios de ello. Es importante que los individuos se tumben de tal manera que pueda usted tocarlos tanto por delante como por detrás, sin descansar sus manos sobre ellos. Eso es el arriba y el abajo. Si están tumbados, delante es arriba, detrás es abajo. Pues tendrán que tumbarse de lado. Otro epígrafe. Nueva medicina. Se encontrará en su camino con algunas medicinas y mecanismos que son muy especiales. Permítanme informarles sobre ellos. 2 puntos. Las medicinas de la nueva era serán aquellas que contengan vida,
esencias vitales, medicinas que provienen directamente, sin procesar químicamente, de plantas, de minerales, del mar. Vida que está actualmente animada o que lo ha estado. Aquí es donde intervienen los sesgos de la curación. La intención lo es todo. Repite Crión. La intención lo es todo. Una tercera vez. La intención lo es todo. Y es la catalizadora de muchas cosas. Esto no es ninguna información nueva, pues ya les ha sido canalizado con anterioridad. No solo por Crión, pero también por Crión en el libro primero y en capítulos de este libro segundo, previos. Incluso al girar es necesaria la intención para crear equilibrio o curación. Ahora les digo que, al administrar las nuevas medicinas, tienen ustedes que saludarlas, hablarles. Esto recuerda cuando dice Crión, para los que no sean vegetarianos y coman animales, le preguntaban, ¿cómo podemos no enfermar si comemos animales? Era en un contexto de procesamiento de la carne, pero contestaba Crión, hay que honrarles, hay que reconocerles, hay que agradecerles por haber participado en esta experiencia humana, con esas experiencias tan extremas y dolorosas muchas veces. Cuando estés comiendo un animal, agradece, reconoce y honra, y entonces no enfermarás. Esto que dice es algo parecido. Ahora les digo que al administrar las nuevas medicinas tienen ustedes que saludarlas, esas que están basadas en esencias vitales, las hierbas, las infusiones. La solarización, tipo flores de Bach. Tiene que haber intención, tiene que haber responsabilidad. Sin esto no funcionará ninguna de las nuevas medicinas que contienen verdaderamente una ciencia tridimensional. Verdaderamente contienen una ciencia tridimensional. Tienen que saludarlas y amarlas. Si adoptan una postura ociosa, si las temen, si no confían en que funcionen y las dejan que entren en su cuerpo, las dejan que se apoderen de algo en lo que ustedes deberían participar y se quedarán simplemente dormidas sin manifestar el principio activo. Hay que complementarlo con la intención, con la relación que diría Jesús en un curso de amor, la relación con todo, en la que tú, con tu presencia, estableces el contexto de esa unidad de espíritu con todas las cosas. Si adoptan una postura ociosa, si las temen, si confían en que funcionen, si no confían, todo esto lo hemos repetido ya. Tienen que saludarlas para que funcionen. Algunas de las cosas que les diré aquí podrán parecerles estúpidas y poco científicas. La verdad sigue siendo la verdad, al margen de lo que usted decida creer. Esto lo repito mucho, Crión, en estas canalizaciones de este momento. La verdad sigue siendo la verdad al margen de lo que usted decida creer. Algún día se comprobará, dice Crión. Pues bien, hoy la verdad tengo un poco de prisa, con lo cual vamos a dejar el comentario aquí en un epígrafe que se llama Nuevos aparatos. Con lo cual, después de esta sesión cortita, por ser esta sesión cortita, tendremos alguna parte más de esta canalización, pues en vez de 3 igual tendremos 4. Seguramente sí, y lo dejamos pues justo para empezar el epígrafe, nuevos aparatos. Por lo tanto, seguiremos con este interesantísimo conjunto de datos, de informaciones espirituales que nos da Crión sobre la salud y la curación en la siguiente sesión. Hasta entonces, Prospector.